Estamos comunicados con Enrique Rosito, metro delegado del subterráneo. Enrique, te saluda Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, buenos días, Enrique. Bueno, una grata sorpresa que el gobierno de la ciudad se haya hecho cargo finalmente del subterráneo de Buenos Aires. Ahora es, ¿qué es lo que viene próximamente con el manejo del subte, con la gestión de Macrista? Porque no se sabe si va a aumentar el pasaje y también se está discutiendo cuál es la condición actual que tiene la infraestructura del subterráneo. Si realmente se debe manejar con 1.500 millones de pesos para mantenerlo o con 700 millones, que es lo que dice el gobierno nacional. Bueno, por un lado, digamos, en primer término, vinculado al traspaso, a nosotros como sindicato que representa a los trabajadores del subte, fundamentalmente lo que nos alegra es que se haya definido esta novela que demoró 8 meses en llegar a su final, ¿no? Porque a nosotros y también a los trabajadores que no trabajan en Metrovías pero que necesitan el subte para viajar los impactó, porque en el medio hubo medidas de fuerza y que casi todas estuvieron vinculadas a que no había un ámbito de discusión con la paritaria. Así que bueno, entendemos que en el futuro eso sería mucho más fácil de definir. Por otro lado, claramente no hay una política del transporte público desde el gobierno de la ciudad, por eso no saben si aumentar la tarifa, si aumentar los impuestos, no saben qué es lo que tienen que hacer con el subte, y tuvieron que llamar a una empresa española que cobró unos cuantos millones de pesos para decir que los trenes son viejos y que las vías están gastadas. Algo que debería habérselo informado permanentemente el ingeniero Picardo, que está a cargo del base subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que es la propietaria de los subtes. Sí, y disculpa que te interrumpa, hablando justamente de esta consultora que hizo esta especie de balance de cómo está el estado hoy en día del subterráneo, ¿no descarta el gobierno de la ciudad estatizar o quizás de alguna manera dársela a otra empresa, la concesión? Bueno, por un lado, el término estatizar, entendemos que es incorrecto, aunque ya lo hayan usado desde ayer en varias declaraciones. El subte es estatal, le pertenece a base Sociedad del Estado, o sea, el subte es estatal. Ahora, si se refieren a la operatoria, es decir, que el Estado tome la operación como fue tradicionalmente antes de la concesión que le dieron a Metrovías, nosotros entendemos que lo primero que hay que ver es en qué condiciones se le retiraría la concesión a Metrovías. Sí, es sin ningún tipo de indemnización por incumplimiento de contrato, por las graves falencias que nosotros venimos denunciando desde hace muchos años y que incluso han costado el juicio oral y público a Néstor Segovia, nuestro secretario adjunto, si se atiende a indemnizar y en ese caso de dónde saldrían los montos. Y por otro lado, ¿cuál sería otro grupo argentino en condiciones de operar el subterráneo? No hay muchos, lo hemos visto a través de la mala experiencia de los ferrocarriles, donde uno tras otro fueron cayendo todos los grupos que operaban líneas ferroviarias, que es prácticamente la misma metodología. Nosotros, como paradigma del transporte público, que entendemos como un servicio público, quienes dirigimos el subte, entendemos que el transporte público debe estar en manos del Estado. Es el Estado el que debe fijar las políticas, el Estado el que debe fijar cómo se desarrolla el transporte, y el Estado es el que debe aportar los subsidios necesarios para que la tarifa de un servicio eficiente, cómodo, ágil, en lo posible no contaminante, sea accesible al bolsillo de los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, las amas de casa. Bien, estamos hablando con Enrique Rosito, metro delegado de Subte y Premetro. Enrique, ¿por qué se llega a esta instancia del estado del subterráneo? Digo, el gobierno nacional imagino que tiene responsabilidad de que el subterráneo no haya tenido la inversión necesaria o el mantenimiento necesario para que no encontrarse con esta situación. Sí, por lo menos en los últimos 5 o 6 años, fundamentalmente, ya la política de control de las inversiones ha sido casi nula. En general, desde la década de los 90, todas las empresas que se han concesionado han tenido organismos de control deficientes o inexistentes, y el caso del subterráneo no ha sido ajeno a esto. La empresa Metrovías se ha limitado a retirar los subsidios que recibía, aumentar ficticiamente los costos de la operatoria para trasladarle esto a otras empresas de su propio grupo como ganancia y hacer la mínima inversión necesaria para que los trenes circulen y de esta manera recibir el subsidio. Es muy importante entender esta operatoria de aumentar los costos operativos del subte, porque esto también va vinculado a cuando nos hablan de cuál es la tarifa de equilibrio que debería tener. Lo que hacía Metrovías, por ejemplo, es la conexión a Internet
la paga el triple que cualquier usuario, pero se la compra a otra empresa que también es del grupo Rogio, con lo cual paga muy cara la conexión a internet, pero esa diferencia se la lleva otra empresa del mismo grupo. Entonces, para saber cuál es la tarifa de equilibrio y saber cuánto hace falta para mantener el subte funcionando e invertir en él, lo primero que hay que saber es cuál es el real costo operativo, no el que dice Metrovías, donde, por ejemplo, le paga el 2% de la recaudación bruta al propio grupo Rogio en concepto de asesoramiento sobre el funcionamiento de los trenes. Claro, se financian entre ellos mismos, entre la misma empresa del grupo. Exactamente. ¿Qué medidas tomarían ustedes, Enrique, como metrodelegado, como parte del gremio de los trabajadores, si el subte pasa a costar 3.80 el pasaje? Bueno, tenemos que charlar con los compañeros fundamentalmente, pero nosotros el año pasado, el primer tarifazo que aplicó Macri en el subte, que fue del 127%, pensamos que teníamos, más allá de que a nosotros no nos impacte en nuestro bolsillo, porque nosotros no pagamos el viaje, y al contrario, podíamos obtener alguna ventaja a la hora de discutir salarios con una tarifa mucho más alta. Entendimos que por solidaridad con el resto de la clase trabajadora teníamos que ser los primeros en tomar alguna medida. Seguramente algo haremos y algo ya estamos haciendo, estamos conversando con los diferentes bloques de la legislatura, estamos tratando de obtener los números reales de lo que es el presupuesto 2013 y tenemos los números reales de lo que es el costo operativo para tener el subte, y de esta manera, en conjunto con los diferentes bloques que quieran participar, presentar un proyecto alternativo, un proyecto donde el subte, con una tarifa como la que está hoy, o con bandas diferenciadas de tarifas, pueda tener una calidad de servicio mejor a la que hay hoy. Sí, en lo que coincidimos con las declaraciones del jefe de gobierno, que las mejoras no van a ser rápidas ni se van a visibilizar a muy corto plazo. El material ferroviario, la industria ferroviaria trabaja con plazos que en general nunca son inferiores a los 2, 3 o 10 años. No es que uno va a la concesionaria, compra el auto y se va con el auto a su casa. Los trenes hay que pedirlos hoy, hay que licitar y los entregan en 3 o 4 años. Pero sí puede haber algunas mejoras importantes, invertir rápidamente en poner todas las escaleras mecánicas, los ascensores en funcionamiento, los sistemas de ventilación, y volver a contratar el personal de limpieza que a medida que fue ascendiendo a boletería o a guarda no ha sido reemplazado porque la empresa dice que no cuenta con fondos suficientes. Entonces las estaciones están sucias, los trenes están sucios, hay baños sin habilitar o cuando están habilitados están sucios. Esas serían mejoras que rápidamente podría ver el usuario que viaja cotidianamente. Sí, Enrique, para ir cerrando, yo estaba viendo, cuando yo viajo en subte, veo mucho en los canales de Subte TV. Sí. No sé si usted, obviamente lo debe notar porque es trabajador de metrodelegado, justamente lo debe notar porque está ahí abajo. Usted cuando ve el Subte TV y se encuentra con una propaganda política, ¿es correcto que esté propaganda política de macrismo ahí en el Subte TV? El Subte TV en realidad está concesionado, no le pertenece a Metrovías, es como la cartelería que se la da a una empresa privada. Nosotros tenemos una frecuencia propia, una radio propia, en ella nosotros no tenemos pauta del gobierno de la ciudad. Digo, pero es correcto que tenga una especie de propaganda política, porque mucho se habla de fútbol para todos, que no tendría que haber propaganda política, pero en el Subte TV se puede ver con una especie de propaganda política, porque se muestran las obras que hace el gobierno de la ciudad, pero con la imagen de Rodríguez Larreta o Vidal. Es decir, me causa ruido que haya propaganda política en el subterráneo. Sí, realmente no conozco el modelo de contrato que tienen con la empresa que opera SubTV. En eso, yo preferiría que no lo hubiera, preferiría que hubiera algún tipo de material vinculado a la seguridad, vinculado fundamentalmente a la precaución que deben tener los usuarios al viajar, porque muchos pungas trabajan, entre comillas, en el subte cotidianamente, ese tipo de cosas, orientar al pasajero de cómo actuar en caso de una emergencia, de obedecer las instrucciones del personal que está arriba del tren, que es el personal capacitado para actuar ante algún tipo de incidente. Yo la verdad preferiría que hubiera algo más pedagógico, pero bueno, creo que hay pautas publicitarias, hay alguna pauta política. Sí, bueno, habría que analizarlo detenidamente. Desconozco el contrato que tienen con la empresa
que opera la red de televisión. Bien. Enrique, le quiero agradecer esta comunicación y ante cualquier novedad nos estaremos comunicando nuevamente para poder ver cómo se resuelve el problema del subte, que en definitiva hay como una expectativa por cuánto va a valer el boleto en las próximas semanas. Sí, bueno, esa es uno de los puntos claves que faltan definir. Esperemos que no haya una sorpresa y que aprovechando el periodo fuerte de vacaciones, la primera semana de enero, caiga otro golpe sobre el bolsillo de los trabajadores, que son en un 90-95% quienes utilizan el transporte subterráneo, porque realmente ya con una tarifa de 2.50 ha bajado mucho la cantidad de gente que viaja, sobre todo teniendo en cuenta que el colectivo sigue costando 1.25 como cuesta hace muchos años, así que con otro tarifazo se saturaría aún más la red de colectivos, que ya está bastante complicada. Sí, seguramente. Enrique, le quiero agradecer una vez más. No, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.